Bienvenidos a Decídete. En esta ocasión hablaremos sobre el voto a distancia, teniendo como invitado en una entrevista a Philip Lund, un especial con la doctora Leticia Calderón Chelius y un tutorial sobre cómo votar desde el extranjero con el licenciado David Alejandro Delgado Arroyo, presidente del Consejo Local del INE. Así que no puedes perderte todo el material que hemos preparado para ti. No te despegues, que esto es Decídete. ¿Qué onda, amigos? Bienvenidos a Decídete, mi nombre es Etzna Conin y los voy a estar acompañando durante esta emisión. En el programa pasado hablamos sobre el voto consciente y ahora toca el turno de presentar el voto a distancia. ¿Saben cuáles son las complicaciones que existen para votar a distancia? Pues bueno, nuestros compañeros se dieron a la tarea de entrevistar a la experta en el voto migrante. Vamos a ver qué nos dice la doctora Leticia Calderón Chelius. ¿Qué problemática implica el voto a distancia? Para las democracias contemporáneas, el tema de la extensión de los derechos a los ciudadanos es un elemento fundamental. Esto cruzado con la cuestión de la movilidad humana que se ha, vuelto mucho más recurrente en las últimas décadas, pues implica un reacomodo en lo que le llamamos la portabilidad de la ciudadanía, es decir, que la gente no pierde sus derechos por el hecho de salir de su país de origen y mantiene un vínculo político, social y económico que permite y, ha llevado a discutir el hecho de que la gente pueda seguir manteniendo una voz políticamente hablando en dicho país de origen, aunque el otro debate es el hecho de que pueda también tener una voz en el país donde radica, aunque no sea su lugar de nacimiento. Entonces son dos caras de un mismo proceso de la democracia contemporánea. ¿Cuál es el reto más grande al que se enfrenta un migrante al votar? Bueno, a nivel internacional el tema de los derechos políticos, sobre todo en términos electorales, está bastante bien resuelto porque los países cuentan con cédulas de identidad universal o algún registro que desde el nacimiento permite mantener la identidad jurídica con algún documento. México es una excepción, como en tantos temas, porque en México no contamos con un documento universal de identidad. Por tanto, tenemos una falla muy grave que tiene que ver con una violación a los derechos de la identidad, que es una cosa casi de origen en términos de derechos políticos también. Entonces, el problema aquí se multiplica porque se vuelve un problema burocrático administrativo. Es decir, la gente que quiere participar electoralmente se enfrenta a un montón de problemas en términos de el registro, primero acceder a una credencial que ahora se puede sacar en el extranjero, pero que antes no se podía, esta es la primera vez, después seguir una serie de pasos que se pueden hacer y obviamente la gente lo logra, pero esto lleva a que prácticamente millones de personas queden excluidas del procedimiento y nos lleva a pensar cómo es posible que un trámite administrativo se vuelve una barrera para el ejercicio democrático. Entonces, en el mundo, vamos a decir, Bolivia, Colombia, Argentina, Perú, Ecuador, son países que han resuelto, como México, el tema de los derechos políticos a distancia y que en las elecciones, ahí el tema es cómo vota la gente, si vota, si no vota, pero no es lo administrativo lo que limita la participación. Y en el caso mexicano, claramente es un asunto burocrático administrativo el que tenemos como reto. Y bueno, ya hablamos sobre la problemática que implica el voto a distancia. Ahora vamos a ver la segunda parte de esta entrevista en donde la doctora nos dice lo que el gobierno tiene que hacer para hacer más accesible todo este proceso. Vayamos a verlo. ¿De qué manera el gobierno puede quitar la limitación del voto en el extranjero o, en su caso, hacerlo más accesible? Mira, el problema no solo es por el voto en el exterior, sino porque nosotros partimos de un asunto que es muy delicado, y es que en el caso de México, todo el sistema político electoral se construyó sobre la base de la desconfianza.
y por la desconfianza se han puesto una cantidad infinita de mecanismos de control entre los partidos, entre los actores políticos. Entonces, realmente el sistema mexicano, el sistema electoral mexicano es muy complejo, pero porque unos no les creen a los otros y siempre hay, digamos, el miedo de que alguien va a hacer fraude. Se cuestionó muy fuerte el hecho de que el voto fuera por correo, cuando en México el correo no funciona, o funciona de una manera muy limitada. Y eso fue una de las fallas que detectamos en las elecciones anteriores, que sí es una limitación no inocente, sino con una intencionalidad de limitar, digamos, de cubrir la norma democrática de decir, ay, México tiene voto en el exterior y somos muy cosmopolitas y muy en la onda internacional de la democracia de esta época. Y por el otro, tenemos normas burocráticas que nos ponen, bueno, digamos, de un nivel primitivo muy, muy claro. Entonces, yo creo que ahí, en ese punto, es donde está el meollo del tema del voto en el exterior, en términos normativos. La otra discusión de cómo vota la gente, si participa, si no participa, si la cultura política, es otra esfera que también es interesante. ¿Las personas que viven en el extranjero tienen alguna información de los candidatos a la presidencia 2018? En el caso de la población que vota desde el exterior, su nivel de acercamiento, de conocimiento, va a tener que ver justamente con su interés, también de la comunidad donde viva, ¿no? Donde radique, y estoy convencida de que aunque le toca a los partidos también acercarse y hacer ese ejercicio, cada vez hemos visto más cómo las propias comunidades de mexicanos en el extranjero pues exigen esa información a través de muchas, ahora con las redes sociales pues esto ayuda mucho porque la gente tiene acceso a la información de manera mucho más clara que como era antes. En 2005 se aprobó el primer modelo para el voto a distancia, después de una lucha de 10 años. El modelo aún carece de fallas, pero hay personas que sí han podido ejercer su voto. Y bueno, ahí tienen la opinión de la experta en el voto migrante, la doctora Leticia Calderón Chelíos. Vamos a una pausa y regresamos con más. Después de los cortes comerciales, no te puedes perder los requisitos para votar a distancia por el presidente del Consejo Local del INE. Además de una entrevista con Philip Sandberg, un mexicano sueco que nos contará su experiencia con el voto a distancia. Y bueno, estamos de regreso aquí en Decídete y el INE da las herramientas necesarias para que las personas que no están dentro del país puedan tener un voto libre y seguro. Nos platica el presidente del Consejo de la Junta Local del INE aquí en Michoacán más sobre este tema. Vamos a ver qué nos dice. En entrevista con el licenciado David Alejandro Delgado Arroyo, consejero presidente del INE en Michoacán, nos habla acerca del proceso político-electoral en el extranjero y cómo se le brindan las facilidades a los migrantes para ejercer el voto donde quiera que residan. Ejercicio que inclusive va más allá de el hecho de ser mexicanos por nacimiento, sino también mexicanos derivados de ser hijos de padres o madres mexicanos. Una de las novedades de este proceso electoral es que precisamente por primera vez se extiende credencial para votar desde el extranjero, para que fueran recibidos en un consulado 3 documentos básicos: el acta de nacimiento o el acta de naturalización, un comprobante de domicilio en el extranjero y una identificación con fotografía que podría ser la matrícula consular. Tenemos un total al 20 de abril de solicitudes de mexicanos para votar en el extranjero de 9,994 ciudadanos michoacanos desde el extranjero. Lo que sí es un dato muy significativo es de que en este proceso electoral tenemos prácticamente 5 veces lo que se tuvo en 2012. Y ahorita están las cifras prácticamente rebasando los 10,000. Vamos a ver la siguiente entrevista en donde el ciudadano México-sueco nos platica sobre las problemáticas que él ha tenido para ejercer su voto en estas próximas elecciones. Vamos a ver cuáles son los problemas que ha tenido. Vayamos a la siguiente entrevista.
Yo soy América Guido y nos encontramos con Philip Sandberg. Philip, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Ustedes cómo están? Muy bien, también, muchas gracias. Bueno, para comenzar con la entrevista, te quiero preguntar, ¿cuál es el proceso que se lleva a cabo para poder votar a distancia? Lo primero que tienes que hacer, si no tienes una credencial de elector, tienes que cumplir con ciertos requisitos, por ejemplo, llevar tu acta de nacimiento, el pasaporte y citar, o sea, tienes una cita en la embajada más cercana de tu casa y vas allá, haces un trámite, tienes que firmar, dejar tu huella digital y después de esto te llega una credencial de elector por correo certificado. Para estas elecciones no vas a poder votar. ¿Tuviste algunos problemas al sacar esto? O... Sí, tuve problemas porque se venció mi credencial de elector, entonces me comuniqué con la embajada más cercana de aquí, hicimos la cita y me fui a la embajada con todos los requisitos que ya los había cumplido, hicimos todo el trámite en la embajada. Se confirmó que todo estaba bien, lo que había entregado y se me informó que más o menos 3 semanas después me iba a llegar una credencial de elector por correo certificado al domicilio. Y entonces, como 4 semanas después me comuniqué con la embajada y ellos no me podían decir cuando iba a llegar, pero me dijeron intenta llamar dentro de una semana o 2. Volví a llamar. No había llegado todavía, entonces empecé a mandar correos y a llamar. Al final me dijeron que no me pueden dar una respuesta, que tengo que llamarle directamente tengo que llamar a México, al IFE, y llamé al número que me proporcionaron y ellos tampoco sabían. Y al final, después de varios meses, porque este trámite lo hice, déjame pensar cuándo fue, pues ya hace como hace 5 meses. Entonces, al final resulta que todo el trámite se canceló, se anuló y no me han dado ninguna respuesta. ¿Por qué? Porque todos los requisitos los había cumplido. Y resulta que a varios otros mexicanos que también viven aquí les ha pasado lo mismo y por ese motivo no he podido votar, porque cuando no tienes la credencial de elector tampoco puedes pedir este paquete en la página del IFE que te llega a tu domicilio con la boleta electoral, con la información de los partidos y todo eso, el sobre que necesitas para poder votar. Muchas personas con las que he platicado que viven fuera de México piensan que no votan a distancia porque piensan que no llega bien sus resultados, que alguien los puede cambiar o que pueden ser como manipulados, ¿no? Por así decirlo. ¿Tú qué opinas al respecto? O sea, ¿confías al 100% en esto o también piensas? No, al 100% no. Siempre hay riesgos, ¿no? Si lo mandas en un sobre al IFE, pues no sabes cómo se va a manejar cuando llegue a México el sobre o cómo sea todo el proceso con los votos del exterior, no sé. Entonces es difícil decir que para nosotros que confiamos 100% en el sistema, pero pienso de todas formas que es importante participar y que como mexicanos en el exterior, pues muchos de nosotros seguimos noticias de México y seguimos amando a México y queremos también que México salga adelante, ¿no? Entonces es importante que nosotros también participemos y demostremos ese interés. Así que en cuanto pueda siempre voy a seguir votando también, ¿no? A pesar de vivir a 10,000 kilómetros de México. Por último, ¿qué te gustaría o mensaje darle a los jóvenes, más que nada pues a los millennials, a esta generación, para que ejerzan el voto? ¿Qué consejo les darías tú? Pues yo pienso que todos los cambios también empiezan por uno mismo. Todos ustedes dentro de unos años van a estar en diferentes puestos van a dirigir el país, ¿no? Entonces es bien importante que se informen. Es importante que todos se traten de involucrar en la democracia de diferentes formas. Puede ser por medio de partidos políticos, puede ser por medio de ONGs y ir a votar definitivamente. Es muy importante hacerlo. Sí, bueno, pues muchísimas gracias, Philip, por darnos un poco de tu tiempo para realizar esta entrevista. Aquí estamos para servirles. Muchas gracias.
Y bueno, es momento de ir a un corte, pero regresamos con más. No se muevan. Después de los cortes comerciales, tendremos la problemática de inscripción para el voto a distancia. Un Vox Populi con personas que nos contarán cómo ha sido su experiencia votando a distancia y además, qué procedimientos debe seguir para ejercer este proceso. Ya estamos de regreso aquí en Decídete y como sabemos, promover y realizar el voto es una tarea bastante difícil. Ahora imagínense en grandes distancias. Hay muchas personas que han tenido este tipo de problemas al momento de querer ejercer su voto, pero vamos con el presidente del Consejo de la Junta Local del INE aquí en Michoacán para que nos platique más un poco sobre este tema. La dinámica de la migración impone desafíos importantes a la promoción y defensa de los derechos humanos, entre ellos los políticos, como el derecho a votar en la distancia. México es uno de los países con la diáspora más numerosa y con demandas de la comunidad en el exterior. En 2005, logró el reconocimiento legal del derecho al sufragio de la ciudadanía radicada en el extranjero. Pero mejor que un experto nos cuente cuál ha sido la mayor problemática para realizar el voto a distancia. Bueno, básicamente la difusión no es sencilla porque estamos hablando de una diáspora mexicana muy grande. México tiene uno de los movimientos migratorios más grandes del mundo. La mayor parte hacia los Estados Unidos de Norteamérica y que por consiguiente se tiene que hacer una difusión muy extensiva y eso no se diga en términos mundiales porque en términos de todo el mundo hay solicitudes inclusive de michoacanos desde lugares muy recónditos en África, en Asia, en Europa, en América del Sur, en donde están michoacanos y mexicanos residentes en el extranjero. Entonces la difusión ha sido un reto muy grande. El interés estando radicando en el extranjero también es un reto. Pero ¿qué es lo que opinan los mexicanos en el extranjero sobre el voto a distancia? Y pues mi experiencia con el voto a distancia pues fue muy fácil en realidad. Solamente tienes que acudir a la embajada. En nuestro caso fue antes del 31 de marzo. O también se puede online con tu INE por ambos lados, tu firma y un comprobante de domicilio. Pero la verdad es que yo no lo quise hacer online, preferí ir a la embajada porque la verdad se me hacía como más fácil y más rápido. Pero pues la verdad es que la atención estuvo súper bien y todo. Al momento de que intenté hacer mi voto, fue todo un show, dado a que iba a ir a votar. O sea, me quedaba muy lejos. De ahí me recomendaron meterme en línea, online, para poder hacer lo de trámites y todo eso. Me pedían copia de mi INE por ambos lados, certificado de donde vivo, o sea, de residencia. Y la verdad fue una experiencia que tardó mucho tiempo, pero al final recibí ayuda y me ayudaron a que pudiera hacer todo correctamente y al final pude hacer mi voto. Recuerda que para el 2021, los michoacanos podrán votar a distancia para el puesto de gubernatura. Así que si vives fuera del país, te invitamos a que te decidas y votes. Vayamos a ver el siguiente Vox Populi, en donde entrevistamos a varios mexicanos viviendo en otros países y nos van a contar sobre su experiencia de ejercer el voto a distancia. Algunos tuvieron problemas, otros no tanto, pero no les cuento más. Vamos a ver la siguiente cápsula. ¿Cómo es votar a distancia? Hola, mi nombre es Luisa Huizar Sánchez, soy de la ciudad de Morelia, Michoacán, México, pero actualmente vivo en Estados Unidos, en la ciudad de Durham, en el estado de Carolina del Norte. Tengo 21 años y pues me registré este marzo para votar en los siguientes elecciones. El proceso para votar me di cuenta que tenía que ser por un amigo que trabaja en la embajada. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en Shenzhen, China. Y solo para recordarles allá en México que estando aquí en China o en México o en cualquier parte del extranjero, todos tenemos la responsabilidad de votar por nuestros candidatos ahora que vienen las elecciones.
Un abrazo a todos. Nos vemos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Antonio Rubio, estoy de intercambio en Torrelavega, en Cantabria, en España, y yo ya voté. Es un trámite muy sencillo, simplemente tienes que pedir tu boleta, llega a tu domicilio, lo llenas y lo tienes que enviar de regreso. No tarda demasiado tiempo y tienes una fecha límite para hacerlo. Sin embargo, es una oportunidad excelente para nosotros los jóvenes, para que cambiemos el rumbo de nuestro país, aún estando en el extranjero, que podamos emitir nuestro derecho de voto. Es momento de continuar con nuestro programa y ahora es turno de presentarles la siguiente cápsula, que es el proceso de cómo votar a distancia. Hay 3 vías, pero no les platico más. Mejor vamos a ver qué nos dice el presidente del Consejo de la Junta Local del INE aquí en Michoacán. Vayamos a ver qué nos dice. Legalmente hay 3 tipos de voto a distancia. 1 es vía postal. 2, presencial en embajadas y consulados de México en el mundo. 3, a través de la vía electrónica. Sin embargo, en este proceso electoral y en pasados, solamente se ha utilizado el voto postal. Bueno, existen básicamente 2 modalidades, que pueden ser inclusive 3 modalidades para votar desde el extranjero. La primera es obtener credencial para votar desde el extranjero. Si la obtuvo antes del 1 de septiembre, tenía que hacer adicionalmente, después de recibir y activar su credencial para votar desde el extranjero, tenía que hacer una manifestación de intención de votar. La segunda es solicitar igual la credencial para votar desde el extranjero. Automáticamente al activar la credencial para votar desde el extranjero, podía hacer la manifestación de intención para votar. Y la tercera modalidad, con la credencial para votar emitida desde México, solicitar también la intención de votar desde el extranjero, señalando un domicilio en el extranjero para que llegue vía postal el voto para solicitar credencial desde el extranjero. Tenía que haber hecho una cita a una embajada y consulado, eso lo tuvo que haber hecho, y llevar 3 documentos básicos: acta de nacimiento que lo acredite como ciudadano mexicano. Segundo, tenía que presentar un comprobante de domicilio en el extranjero. Y tercero, presentar una identificación con fotografía. Así se activaba el trámite para obtener la credencial para votar desde el extranjero, requisito, una de las alternativas para poder votar desde el extranjero. Hemos llegado al final del programa. Mi nombre es Etzna Colín y me dio mucho gusto estar aquí con ustedes. No se pierdan el próximo programa de esta serie de 6, la venta del voto. Nos vemos, hasta la próxima.